Y antes de comenzar, tenemos que agradecer nuevamente a Cineteca Nacional por habernos facilitado el poder consultar y poder analizar esta película con todas las facilidades posibles. Y es justo mencionar que si ustedes quieren ver esta película, el único medio en el que pueden hacerlo es a través de un sistema que tiene Cineteca Nacional, que son las salas de consulta. La Cineteca Nacional tiene una sala de consulta con un acervo muy importante de películas a resguardo y tiene unos sillones bien cómodos, unas pantallas bastante modernas y bastante actualizadas para poder disfrutar de películas en muy buena calidad. Simplemente tienen que escribirle a Cineteca, solicitar que quieren consultar X película que está en su acervo y agendar una cita para poder hacerlo. La verdad es que es un medio muy fácil y muy importante y es un servicio que nos presta la Cineteca para poder apreciar como buenos cinéfilos películas que son joyas como esta que estamos analizando. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años. Tarde de agosto es una película parte de Viento Distante, dirigida por Manuel Michel, con un guión compartido entre Manuel Michel y basado en la historia de José Emilio Pacheco, narrada por Óscar Chávez y protagonizada por Juan Ferrara, Juan Félix Gilmain, Gloria Leticia Ortiz, Rodolfo Magaña y Ofelia Gilmain. Sí hay una idea muy profunda sobre la forma en la que estos efectos a tan temprana edad sí provocan un cierto choque para comprender la realidad. Ese hombre hosco y devoto que nunca manifestó el menor afecto. El teatro universitario de cierta forma fue un nicho que permitió el desarrollo de otro tipo de intérpretes dramatúrgicos para poder, digámoslo así, experimentar con nuevas formas de arte y nuevas formas de interpretación en el escenario. Porque no es lo mismo tener a un actor ya acostumbrado a la cámara, pueden enfocarse en otro tipo de reacciones, inclusive con sus propios compañeros. Ahora, es muy curioso esto porque el actor principal no sale en cámara, y este es Óscar Chávez. Óscar Chávez presta la narración dentro de esta historia. Prácticamente se narra todo el cuento de José Emilio Pacheco, y la verdad es que Óscar Chávez era una persona ya bastante importante dentro del circuito de teatro universitario. Y grabaste tu nombre y esa fecha en los muros. Las historias que hemos analizado previamente sobre el crecimiento de la juventud, los peligros, la educación sexual, el tener que hablar sobre esta etapa de desarrollo en la vida humana, ha tenido un tratamiento, digámoslo así, paternalista. El cambio de tono en la narrativa nos ayuda a entender que el cambio generacional está sucediendo y que más allá de hablarle a los padres de los peligros a los que enfrentan los hijos, es hablarle a la gente a su mismo nivel sobre los peligros que va a enfrentar, sobre los dolores que va a sentir. Y esto es muy importante sobre todo para quienes escriben historias o quieren escribir historias en el cine que tengan este toque realista. Porque sí, puedes estar muy bien influenciado por la Nouvelle Vague, por Werner Herzog o por Jim Jarmusch. Qué bonito. Pero algo muy importante cuando tratas historias de gente real, sobre problemáticas reales, es tener esta empatía suficiente como para decir, bueno, no voy a hablar de un sentimiento o de emociones que no conozco o que no conocí. El tener ese contacto con el pasado, ese contacto con la vida temprana, con las experiencias que uno tuvo en sus primeros años cuando se enamora, en los primeros años cuando sufres del dolor emocional, de un rechazo amoroso o simplemente de sentirte decepcionado afectivamente. No hay otra fuente más importante que las propias experiencias de vida. Cómo se siente tener 14 años y que nadie te haga caso. O cómo se siente ver que la persona de la que puedes estar enamorado, pues le hace caso a alguien más en tus ojos. Y son sensaciones muy complejas, pero que si tienes la suficiente empatía para compenetrarlas, es muy fácil redactarlas en un personaje y para contar una historia que valga la pena. Y eso hacía muy bien José Emilio Pacheco. Julia, tu prima hermana, tu inalcanzable prima hermana, la que cumplió 20 años esa tarde de agosto. En esta trilogía de películas vamos a notar un patrón bastante importante. Siempre vamos a encontrar la ausencia de una figura paterna, ya sea el padre que está trabajando porque es viudo, o en esta película la madre soltera que tiene que trabajar y que tiene que dejar encargado al hijo
con otras tías y con una familia que es bastante conservadora y bastante tradicional, por decirlo así. Esta idea también nos habla de cómo el abandono, o que por lo menos la soledad a través de esta huella de abandono, va a tener un papel muy importante en la psique de los personajes, en estas necesidades afectivas de los personajes. Pedro preguntó a Julia si quería ir al cine o pasear por los alrededores de la ciudad. El principal cambio generacional en cualquier historia del cine del país que ustedes elijan se basa en un principio fundamental. Los primeros cineastas pues no necesariamente veían cine, pero realizaban buenas historias. Pero la siguiente generación creció viendo cine y por eso el cine va a ser una referencia constante dentro de las necesidades básicas de sus historias. Por eso vamos a ver historias del cine dentro del cine, haciendo guiños al ir a las salas de cine, haciendo guiños al ver la cartelera, haciendo guiños a esta necesidad de que ir a ver una película te sirve como una terapia. Estar en una sala de cine te sirve como una forma de escapar de ciertas aflicciones de la realidad. También vemos a un Manuel Michel bastante cinéfilo, porque hay guiños a otras películas del cine mexicano que está tratando de rememorar de una forma que no sea tan directa. El hecho de ir al convento del Desierto de los Leones sí nos hace recordar aquella película El fantasma en el convento. Hay algunas escenas que Manuel Michel construye como una forma de hacerle tributo a esta locación que fue tan importante para el cine mexicano por tantas películas que pasaron por ahí. Julia estudiaba en la universidad. Era la única que te tomaba en cuenta. De hecho, algo que utiliza Manuel Michel para enfatizar que estamos viendo en pantalla un recuerdo, además del tono nostálgico de la música y de la narración de Óscar Chávez, es en la edición. Y en la edición lo que realiza es estos pequeños freeze frames, estos congelamientos de tomas para enfatizar ciertos momentos que está recordando el personaje. Y esto es muy importante porque potencia el impacto dentro de los que estamos viendo la película, el impacto de las emociones del personaje y de cómo esto marcó su vida. Pareciera que es un detalle, un accidente de edición, pero no. Es hecho a propósito para hacer énfasis en la nostalgia de nuestro narrador. Y no pudiste seguirla en esa música que para siempre te hará pensar en ella. Revivir los momentos en que estuvo tan cerca. Entonces, esta película sí es un ejercicio experimental bastante interesante, aunque a título personal creemos que pudo haber hecho algo más sin necesidad de colgarse de la narración, aunque pudo haber tenido sus razones bastante justificadas para ello. Lo interesante de esto es que Manuel Michel después haría una de las grandes películas de la nueva era del cine mexicano. Y esto, digamos que le sentó las bases para refinar su técnica y el enfoque de las historias que le gusta contar. Y para concluir con El viento distante, pues vayamos a un encuentro.